Pensamiento del día. Lunes 10 de marzo. Ver nuevo al otro. En la vida del primer focolar hay una experiencia que surgió de la aplicación del amar tomando la iniciativa. Al principio, no siempre era fácil para un grupo de chicas vivir la radicalidad del amor. Éramos personas como todas, aunque sostenidas por un don especial de Dios para iniciar el movimiento. Por eso también entre nosotras, en nuestras relaciones, podía ir depositándose algo de polvo y la unidad entonces disminuía. Era lo que sucedía, por ejemplo, cuando nos dábamos cuenta de los defectos, de las imperfecciones de los demás y se los juzgaba, por lo que la corriente de amor recíproco se enfriaba. Un día, para reaccionar ante esta situación, se nos ocurrió establecer entre todas un pacto al que llamamos Pacto de Misericordia. Decidimos que cada mañana en el focolar, en la escuela, en el trabajo, etc., al prójimo que encontrábamos lo veríamos nuevo, nuevísimo, sin recordar para nada sus defectos, cubriendo todo con el amor. Se trataba de acercarse a todos con esa amnistía completa en nuestro corazón, con ese perdón universal. Se trataba de un compromiso fuerte, hecho por todas juntas, que ayudaba a tomar siempre la iniciativa en el amar, a imitación de Dios misericordioso, el cual perdona y olvida. Chiara Lubich, El arte de amar, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.